Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Knowledge 2019, donde abordaremos el tema de la inteligencia artificial al descubierto. Este es nuestro primer webinar del año, de una serie que vamos a tener a lo largo de los siguientes meses, donde abordaremos diversos temas de tecnología. Tal como lo hicimos el año pasado, durante 2018, hablando de temas de cloud, temas muy importantes como las criptomonedas, todo lo que es blockchain. Este año seguiremos dándole continuidad a toda la parte tecnológica. Como muchos de ustedes saben, el próximo 16 de mayo a las 6 de la tarde en el Foro Corona tenemos nuestro evento estelar de Versus, donde precisamente hablaremos de inteligencia artificial, este tema tan de moda, tan controvertido, y teniendo dos speakers ahí internacionales con unas posturas muy, muy interesantes. En esta ocasión contamos con 3 invitados de super lujo para hablar del tema. En un momento se los voy a presentar y antes me gustaría comentarles algunas cosas importantes en cuanto a la logística del evento. Vamos a tener por aquí preguntas en un chat que las vamos a resolver y a responder al final del webinar. Y también les vamos a estar haciendo algunas preguntas durante el evento para ver más o menos qué tipo de audiencia tenemos, cuáles son los intereses que más le llaman la atención a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, sin más, voy a dar paso a presentar, vamos a empezar con las mujeres. Tenemos por aquí a Constanza Gómez Montt. Ella es fundadora y CEO de una empresa que se llama C-Minds, es una agencia de innovación. Ella está muy interesada en promover toda esta tecnología de la cuarta revolución industrial, particularmente en países emergentes como es el nuestro, y tiene una trayectoria muy impresionante haciendo mucha labor, particularmente con la inteligencia artificial. Recientemente, a finales del año pasado, lanzaron una encuesta nacional de inteligencia artificial muy interesante. Fundó una coalición multisectorial para traer este tema a México y a la región, que también me parece fundamental. Y Constanza, bienvenida al webinar. Muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada. De hecho, estás fuera de México. Te lo agradecemos mucho y si quieres presentarte brevemente en un par de minutos aquí con la audiencia, por favor. Por supuesto, pues qué gusto estar con ustedes. Gracias a Kio por la invitación. Como mencionas, nosotros desde C-Minds lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es poder llevar las nuevas tecnologías a lo social. Una de las misiones más grandes que tenemos es poder cerrar la brecha de desigualdad de oportunidades que hay en torno a la nueva economía digital. Y vemos que inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosísima para esto. Trabajamos desde el tema de políticas públicas hasta pilotos que luego se escalan y la pregunta que nos hacemos todos los días es cómo las nuevas herramientas, cómo la inteligencia artificial pueden ayudar a resolver retos tan grandes que tenemos en México y Latinoamérica, como en educación, en salud, en transporte, en cambio climático. Estamos basados en la Ciudad de México y en San Francisco, y desde San Francisco también nos aseguramos que México esté conectado con las conversaciones internacionales. Él es Ricardo López Tello, él es director de ventas corporativas y gobierno de Intel. Se ha desempeñado principalmente en todo lo que es client computing y distribución, tanto para empresas privadas como para la parte de gobierno. Tiene una experiencia como desarrollador, ha trabajado en Santa Clara para esta firma de Intel y también, pues obviamente tiene mucha experiencia con el tema un poco más técnico hacia la inteligencia artificial. Ricardo, bienvenido, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Bernardo, gracias a Knowledge por la invitación. Pues sí, mi formación es en sistemas electrónicos, ¿no? Y antes de estar con Intel, trabajaba en la industria de la aeronáutica, haciendo validación de software, ¿no? De ahí yo creo que mi gusto y mi admiración por los temas de software y de seguridad. Después ya en Intel, en Santa Clara, en equipos de desarrollo de plataformas móviles y bueno, acá en México en la parte de comercialización, ¿no? Y pues mucha gente conoce Intel por la parte de los procesadores para las computadoras, ¿no? Pero bueno, pues Intel tiene toda una estrategia enfocada en centros de datos y parte de la labor que ahora realizo con un grupo de expertos es pues llevar esa información, esa asesoría a empresas y a gobiernos para que puedan
sacar el mayor provecho de la tecnología de Intel para sus proyectos de transformación digital, donde pues muchas veces vienen involucrados temas como el que vemos hoy, ¿no? De inteligencia artificial, de nube, de Internet de las cosas, de transformación de redes, etcétera. Pues muy bien, muy interesante va a estar lo que vamos a comentar ahorita y muchas gracias. Y nuestro tercer participante es Manuel Piñuela. Él también está fuera de México, nos hizo favor también de conectarse. Él fue nombrado Inventor e Innovador del Año, gente de menos de 35 años, por el MIT Technology Review en el año 2017. Se ha especializado en la creación y fundación de crecimientos de negocios. Tiene una empresa que se llama Coyo Partners y otra que se llama Drayson Technologies Group. Trabaja mucho con el tema agrícola, que siempre es algo que admiramos muchísimo, también con la parte industrial. Está en Inglaterra, en Estados Unidos y en México con estos negocios. Tiene un PhD por el Imperial College London y bueno, estás afiliado a un montón de instituciones alrededor de todo este tema tecnológico y me parece súper interesante tu participación, Manuel, y muchas gracias por aceptar la invitación. Si quieres comentar brevemente un poquito más de tu background. Con gusto, Bernardo, y muchas gracias por la invitación también y por ser parte del panel. Como decías, mi experiencia es creando empresas, pero son empresas siempre basadas en ciencia y tecnología. De las 4 empresas que he creado, 3 tienen componentes de inteligencia artificial, en específico de aprendizaje automatizado, en diferentes industrias, incluyendo, como bien decías, la de salud y ahora en agrobosques en específico. Y lo que también he hecho en todos estos negocios tiene que ver con cómo licenciar y generar propiedad intelectual en estos rubros. Tanto la parte de semiconductores como la parte de aprendizaje automatizado son áreas de gran crecimiento, no solo por el lado comercial que generan, pero también en cuanto al desarrollo tecnológico y científico. Y creo que México no va mal, pero puede hacer más. Así que muy interesado en discutir esto durante el panel. Claro que sí. Muchísimas gracias, Manuel, por aceptar la invitación y acompañarnos esta mañana. Bueno, como les decía a nuestro auditorio, vamos a estar lanzando una serie de preguntas. Ahorita aquí en la herramienta les vamos a poner la primera de ellas. La pregunta es, ¿en qué industria te desempeñas o en qué industria estás trabajando actualmente? Vienen ahí una serie de opciones para que elijan cuál es la industria y podamos tener una idea un poco más general de qué tipo de gente nos está acompañando esta mañana, ¿no? Como les decía hace un momento, les recuerdo, tenemos un chat ahí abierto para toda la gente. Les pedimos que nos pongan sus preguntas, sus inquietudes a lo largo de toda la charla y al final abriremos un espacio para poderla responder. Como ustedes vieron ya ahorita en la presentación de nuestros 3 invitados, pues tenemos diferentes posturas. Ricardo es más la parte tecnológica, que puede hacer todas estas tecnologías exponenciales como es la inteligencia artificial. Tenemos a Constanza con esta parte más social de lo que se requiere en las economías emergentes en Latinoamérica, en México muy en lo particular, y a Manuel, que pues es un emprendedor más en la parte de la ciencia, esto que decías de la salud, que sin lugar a duda lo va a impactar muchísimo y en muchas industrias, ¿no? Entonces, no sé si están listas ya las respuestas o si no damos paso a la primera pregunta y luego las comentamos las respuestas. Me gustaría empezar contigo, Ricardo. Llevamos un tiempo aquí en Kio Networks hablando del tema de inteligencia artificial, sobre todo muy enfocado con la parte de nuestro evento del 16 de mayo. Y casi toda la gente que empiezas a abordar el tema te pregunta, oye, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Inteligencia artificial es lo mismo que automatización, que tenemos años de tenerlo aquí en la industria de las tecnologías, es lo mismo que Big Data, es lo mismo que Business Intelligence, o son cosas diferentes. De repente empiezan a haber muchos tecnicismos, ¿no? Que si Machine Learning, que si Deep Learning. Entonces, ¿nos podrías dar un poquito tu definición de qué es la inteligencia artificial y qué no es? Con todo gusto, Bernardo. Y vamos, si quieren, partiendo de lo más amplio, ¿no? Y vamos de esa manera abordando algunos de los conceptos que mencionaste, ¿no? Entonces, empecemos. Inteligencia artificial, ¿no? Un lado dice, bueno, es un amplio conjunto de ciencias de la computación
para la percepción, la lógica y el aprendizaje de las máquinas. En otras palabras, pues son algoritmos que le sirven a las máquinas para percibir, razonar, adaptarse y accionar como lo haría o mejor que un ser humano, ¿no? Déjame dar dos ejemplos en este sentido, ¿no? Como lo haría un ser humano, imaginemos en una línea de ensamble un producto que una máquina con inteligencia artificial pueda detectar, ver y decir este producto tiene la calidad necesaria, ¿no? O sea, al igual que un ser humano hoy lo puede hacer, visualmente decir sí, listo, ¿no? Pasarlo. O mejor que un ser humano en casos, por ejemplo, cuando se requiere detectar patrones, ¿no? Donde pues las máquinas a través de poder procesar mucho más rápido datos, ¿no? Pueden detectar patrones mucho mejor o mucho más rápido que un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, eso como concepto global de inteligencia artificial, ¿no? De ahí mencionabas el machine learning, ¿no? El aprendizaje automático, ¿no? Que son, bueno, programas que se desempeñan mejor en el tiempo conforme van teniendo más información y conforme el tiempo va pasando y ellos van, o estas máquinas van analizando esa información. Digamos que le vamos dando más histórico, le vamos dando más datos y por ende la máquina va aprendiendo y puede ir mejorando su desempeño. ¿Okay? Hay otro concepto dentro de la inteligencia artificial, está el machine learning. Dentro del machine learning está el deep learning, ¿no? Okay. Es una subdivisión. Una subdivisión, digamos que es un enfoque muy prometedor del machine learning, ¿no? Donde se utilizan algoritmos basados en redes neuronales para que encuentren la mejor manera de hacer una acción o de tomar una decisión, ¿no? Por sí mismos, sin que se les haya indicado cómo hacerlo, ¿no? A diferencia de un programador o de un científico que tendría que escribir esas reglas, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya a diferencia del business intelligence, que es más un tema de cómo presenta los datos para una situación de negocio. Sí. Ok, digamos, lo podríamos resumir como que la computación tradicional, los algoritmos tradicionales tienen una lógica que la programa una persona y digamos que se comportan de la misma forma todo el tiempo, ¿no? Y estas nuevas tecnologías, como mencionaste, el aprendizaje de máquina, lo que es deep learning, tienen esta capacidad de ir autoaprendiendo o modificándose en el tiempo conforme van evaluando los propios resultados, identifican patrones, esa es parte importante de la inteligencia en el caso de los seres vivos, y con esos patrones se van mejorando, ¿no? Digamos que alguien lo programa este algoritmo y en el tiempo va haciendo cosas mejores y más sofisticadas, ¿no? Lo podemos resumir tal vez de esa manera. Muy bien. Bueno, me gustaría pasar ahora a la parte... Todavía no están listas las respuestas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Las tenemos? Si quieren las podemos leer. A ver, tenemos que el 5% de nuestra audiencia es de gobierno, 7% finanzas, 7% retail, 1% salud, 69% TI. La mayor cantidad de nuestros amigos son del área técnica, que es normalmente a quien les interesa más estos temas. 2% industria alimenticia, 2% servicios públicos, 5% salud, 1% transporte y 1% agricultura. Pues me parece que está claramente cargado hacia gente mayoritariamente del área de tecnología, seguido un poquito de finanzas y retail, ¿no? Que curiosamente son las áreas que atendemos en Kio mayoritariamente con nuestros clientes, ¿no? Bueno, me gustaría pasar contigo, Constanza. Digamos, ya escuchamos la parte técnica, ¿no? De qué es la inteligencia artificial y muchas de estas cosas ya las tenemos hoy en día presentes en nuestro día a día, pero ¿qué pasa con la parte humana, con la parte social y sobre todo en México, ¿no? Con la experiencia que tú tienes. ¿Tú crees que esto que se comenta de que los puestos de trabajo de muchas industrias, de muchas personas van a ser desplazados en un futuro próximo, el potencial riesgo que tiene esta tecnología? ¿Cuál es tu visión al respecto? Como nosotros lo vemos desde C-Minds, como muchos otros, es que realmente lo que nos entusiasma es el potencial de impacto que tiene esa tecnología, justamente para complementar las habilidades humanas. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, en casos muy concretos, en Chile hay una startup, ¿no?, que está utilizando inteligencia artificial para crear algoritmos que están prediciendo con bastante exactitud el tema de retinopatía diabética, evitando cegueras.
fue tan exitoso que en poco tiempo ya lo adoptó el gobierno como un programa nacional de salud que le está ayudando a millones de personas a poder tener su diagnóstico a tiempo y poder evitar, pues con esto que es la principal razón de ceguera en el mundo. Estamos viendo en India, por ejemplo, cómo los agricultores y los pequeños agricultores están utilizando sistemas de inteligencia artificial para poder saber qué cosechar, cuándo cosechar y cuál es el mejor mecanismo para tener más utilidades de su cosecha. Todo esto basado en temas de inteligencia artificial, por ejemplo, que están pudiendo utilizar con su smartphone. Estamos viendo en India también, como varios otros proyectos en temas de salud. En China acaban de hacer un proyecto que en menos de, creo que fueron 3 meses, unieron a más de 500,000 personas utilizando sistemas de inteligencia artificial a poder monitorear su salud y empoderando a estas personas que antes no tenían accesos a servicios médicos, a que puedan tener herramientas en sus manos para poder tener predicciones, diagnósticos, etcétera. Entonces, sí estamos conscientes de que definitivamente va a haber una automatización de actividades. De hecho, los estudios internacionales establecen que entre el 19 y el 64% de las actividades van a ser automatizables en el futuro y en los siguientes años. Sin embargo, también dicen estos mismos estudios que el cambio en trabajos neto es positivo. ¿Qué significa? Que van a haber más trabajos que van a ser inventados en la economía digital que ahorita ni siquiera a lo mejor nos podemos imaginar, que el número de actividades reemplazables. La pregunta más profunda se vuelve que ante esta transición de la economía digital, ¿cómo los gobiernos y las instituciones privadas y públicas nos podemos preparar para esta transición laboral? ¿Cómo, sabiendo que va a haber una automatización muy fuerte de actividades, podemos preparar a que hayan programas que sean profundos y completos en temas de reeducación, por ejemplo, en temas de cómo dar servicios sociales a las personas que están entre trabajos y cómo podemos hacer para que personas no se queden fuera de esta nueva economía digital? Y eso es una pregunta que no nada más le toca al gobierno, pero le toca también a la industria y como sociedad. Y en México ya se crean los cimientos, falta ver que nos pongamos un diálogo y una propuesta mucho más profunda en cómo podemos hacer que esta transición sea mucho más ágil y mucho más justa. Muy bien. Sí, claro. Digo, nosotros en Kio Networks, una de las razones por las cuales hacemos este tipo de eventos y estos webinars es precisamente para compartir toda esta información, acercar a los expertos como ustedes y que la gente en general vaya en las empresas, en la sociedad, conociendo de qué oportunidades te pueden dar estas tecnologías, qué riesgos potenciales pueden tener y sobre todo cómo prepararnos, ¿no? Cómo estar listos para responder a todos estos retos. Muy bien, Constanza, muchas gracias. Me gustaría pasar a la segunda pregunta de la encuesta que estamos haciendo. La pregunta es, ¿en tu industria ya se utilizan soluciones de inteligencia artificial? Y vienen ahí 4 posibles respuestas. Si quieren irnos dando su punto de vista. Y mientras tanto, me gustaría hacerle una pregunta a Manuel. Manuel, ¿qué se está haciendo en la industria, particularmente en las que tú has trabajado, en las que tienes experiencia, ¿no? Me parece, como te decía al principio, la parte del campo muy interesante y un poquito también esta parte del riesgo, ¿no? que conlleva. ¿Cuál es ahí tu punto de vista? Bueno, la primera parte es que la industria está tomando ya lo que Constanza estaba diciendo, para que se eviten estos riesgos, no solo en cuanto a la parte social, pero también intrínsecos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, confiar ciegamente en un algoritmo. Ahí es en donde entran los seres humanos. Entonces, por ejemplo, en mis compañías, los seres humanos son los que realmente ayudan a entrenar al algoritmo. Y eso se vuelve una actividad totalmente embebida en lo que hacen las compañías de inteligencia artificial. Es más, muchos de ustedes y de los participantes lo hacen a diario cuando les pide el código CAPTCHA Google de cuáles son algunos semáforos, ¿no? Sí. Pero de manera más proactiva, en las compañías, por ejemplo, en la mía, tenemos expertos que son agrónomos, biólogos, sociólogos y demás, que están entrenando a los algoritmos, o nuestros propios socios, que son los campesinos, son los reales expertos de lo que se puede hacer en la tierra, y lo que hace nuestro algoritmo es amplificar los conocimientos que tiene ese campesino en otras áreas en las que no tienen una experiencia tan avanzada probablemente. Y entonces,
se mitigan, estoy tratando de unir las dos partes de la pregunta, se mitigan esos riesgos que comenta Constanza y a la vez se amplifican el impacto que puede tener estos algoritmos, obviamente desde el lado empresarial, a tener mayores rendimientos económicos, pero desde el lado social a que se empieza a mover, no digo que ya se haya movido por completo, pero se empieza a mover a lo que se dedican los seres humanos que están interactuando con algoritmos de inteligencia artificial. Ok, muy bien. Me parece muy interesante. Muchas gracias, Manuel. Me gustaría leer las respuestas de la pregunta que hicimos. Les recuerdo la pregunta. ¿En tu industria ya se utilizan soluciones de inteligencia artificial? Si me pueden ayudar a pasarlas, las respuestas. ¿Todavía no están listas? Aquí están. A ver, la respuesta que tiene más puntos con 49% es sí, ya existen casos en mi industria, seguida por el 21% no, pero sabemos de esfuerzos para lograrlo, es decir, ya lo tienen de alguna manera presente. La tercera es no, estamos retrasados en este campo con un 18% y un 12% de la audiencia dice que aún no lo sabe, ¿no? O sea, el 30% todavía no conoce o sabe de la tecnología, pero aún no está haciendo nada, mientras que el 70% de la audiencia ya tiene proyectos en ejecución o ya se está preparando para realizarlo, lo cual me parece bastante interesante, ¿no? Bueno, esto que decía Manuel de cómo funcionan los algoritmos y que le impactan a la gente, muchas veces tiene que ver, el gobierno juega un papel muy importante, ¿no? En una sociedad y en un país. Y, por ejemplo, México tiene unas cosas muy adelantadas en el caso de la ley FinTech. Desde el año pasado se hizo una propuesta de ley, en este año se sacaron unas leyes secundarias y digamos que en términos generales, en esa área en particular, pues estamos avanzando como país, ¿no? Somos unos de los pioneros a nivel mundial. Constanza, en el tema de la inteligencia artificial, yo creo que tú eres uno de los actores más activos, ¿no? Hiciste la encuesta nacional para ver más o menos cómo estaban las cosas en México. ¿Tú cómo ves la regulación y cómo ves la participación del gobierno y tal vez algunas otras organizaciones muy importantes como la academia, ¿no? Decías que es fundamental que preparemos gente que conozca estas tecnologías. ¿Vamos bien? ¿Vamos atrasados? ¿Cuál es tu visión al respecto? Nosotros desde C-Minds, definitivamente la pregunta que nos hemos hecho es, bueno, ¿cómo estamos en México, no? En el año pasado, de hecho, junto con nuestros socios de Inglaterra y comisionado por la Embajada Británica, hicimos un estudio a nivel nacional en donde entrevistamos a más de 60 expertos y más de 200 personas que participaron de forma directa e indirecta en analizar ventajas, oportunidades, riesgos, dónde estamos parados. Y lo que nos sorprende es que estas conversaciones son realmente apenas nacientes en México. Digo, sabemos que la industria tiene un avance fuerte, ¿no? También es su papel, cómo se mantiene competitivo, pero la pregunta es cómo le hacemos para que este tema de inteligencia artificial no nada más sea un tema de que los técnicos y las personas que tienen la parte técnica de este asunto se involucren. La inteligencia artificial hoy en día es más un tema de política pública, es un tema más de ética, es un tema más de justicia social, al igual que un avance de desarrollo tecnológico. México ya tiene cimientos, digamos, en eso estamos muy orgullosos. El año, de hecho, pasado se creó una subcomisión en el gobierno para que formalmente hubiera un espacio de colaboración entre industria, academia, sociedad civil y gobierno a nivel nacional y local, para poder hablar de estas regulaciones, de lo necesario para atender esta materia. Se tiene que activar para esta nueva administración, por supuesto. Y más allá de irme por detalles, porque creo que es una plática que podemos tener 3 horas, lo que puedo concluir esta parte que México le urge un plan nacional de inteligencia artificial que pueda atender de forma sistémica, de forma integral y que pueda de alguna forma responder ante la pregunta de cómo México se vuelve un país competitivo, productivo y resiliente ante una transformación que estamos viendo que va aceleradísima a nivel internacional. ¿Cómo México puede obtener más ganancias y no ser pasivo ante esta transformación? Necesitamos un plan nacional que pueda no nada más dar, por ejemplo, incentivos fiscales y apoyos para que las empresas puedan transitar a esta nueva economía digital, pero que también ponga en el centro de las conversaciones el tema de ética de inteligencia artificial, asegurando que los riesgos son mitigados y que realmente México define el ethos a nivel nacional y a nivel internacional
de lo que significa el tema de inteligencia artificial para resolver las brechas más grandes de desigualdad. Sí, digo, me parece muy interesante lo que comentas. Digo, México es un país en términos generales de gente joven. El gobierno actual está tratando de impulsar, preparar a los jóvenes en diferentes campos. Y creo que el tema de la inteligencia artificial tiene un componente muy particular, ¿no? Mucho de este conocimiento está puesto como open source. Muchas de las investigaciones que se han hecho en países que llevan la punta, que son como Estados Unidos, como China, algunos otros países asiáticos, todas esas investigaciones, incluso los algoritmos, la data, hay grandes librerías de temas de reconocimiento de objetos, cuestiones visuales de computación que literalmente están disponibles para cualquier persona del planeta que tenga una conexión a Internet y que tenga las ganas y que tenga el interés, ¿no? Entonces, esto que tú comentas, pues tiene como dos partes, ¿no? El de prepararnos, porque, pues sí, en términos generales, parece que vamos un poco retrasados, no nos caracterizamos por ser un país punta. Tenemos que entrarle a esta tecnología, es inminente que es una tecnología que ya está aquí, que va a transformar fuertemente la sociedad y las empresas. Tenemos a la gente, a lo mejor sí se puede, en conjunto, como tú decías, ¿no? La academia, las empresas privadas, el gobierno, hacer un impulso más fuerte para que esto se acelere. Y tal vez el tema de ir controlando la regulación y estos posibles, digamos, lados no tan positivos que pudiera tener esta tecnología, pues se pueden ir arreglando sobre la marcha, ¿no? En ese sentido, ¿hay algo que ya se esté ejecutando? Digo, te comentaba que por ahí yo participé en la encuesta esta que lanzaste, muy interesante, ya publicaron los resultados. ¿Hay algo más concreto que esté sucediendo en México en ese sentido? Por supuesto, de hecho, la coalición que comentaste al principio, IA 2030MX, es la primera coalición multisectorial en México en donde la academia, la industria, sociedad civil, el gobierno, de todos los, de legislativo, ejecutivo, es una plataforma para poder venir, sentarnos y hacernos más preguntas, porque en este tema no estamos, todo el mundo, es una tecnología muy nueva, en donde apenas estamos empezando a ver las aplicaciones y en donde apenas nos estamos haciendo preguntas muy profundas, por ejemplo, cuáles son los riesgos éticos. Y esta plataforma lo que pretende como coalición es ser un punto de encuentro para poder avanzar integralmente en el tema. Entonces, no se trata de una agenda de gobierno, no se trata de una agenda de que la industria vaya por su lado, que sociedad civil nada más esté proponiendo cosas aisladas. Se trata de poder tener una plataforma en donde podamos ir de la mano, que cada sector aporte lo que tiene que aportar y preguntarnos cuáles son los mejores mecanismos, tanto fiscales como éticos, en temas más profundos, para que México avance. Y también la Secretaría de Relaciones Exteriores, de hecho, justo estamos empezando a tener pláticas con ellos, porque México tiene un papel muy relevante a nivel internacional en este tema, y ya se están empezando a preguntar cómo poder fortalecer el papel de México en temas de Naciones Unidas, en temas de D9, por ejemplo, a definir la agenda internacional en el marco de lo social. Ok, en el D9 te refieres al grupo de países digitales, ¿no? Donde México recientemente ocupamos el número 9, ¿no? Si no estoy equivocado. Exacto, como una plataforma de los países más avanzados en temas digitales. El centro de las conversaciones es inteligencia artificial y a México le toca, como lo ha hecho históricamente con muchos temas de importantes en temas de mediación, poder poner sobre la mesa pues el tema de cómo estos temas impactan el mundo en vías de desarrollo, ¿no? Y también el liderazgo que tiene México en Latinoamérica es uno en donde ya hay muchos canales formales abiertos, tanto en Alianza del Pacífico, por ejemplo, en todos estos mecanismos en donde México ha tenido un liderazgo histórico. La pregunta ahorita se convierte en cómo podemos fortalecer que las conversaciones de inteligencia artificial para estos sistemas estén dirigidos por un país que pueda ayudar a definir cómo se lleva la inteligencia artificial, no nada más para temas de producción y no nada más para temas de competitividad, sino también en temas de brecha social. Muy bien, súper interesante. Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta, pasar con Manuel. Tú has sido reconocido como el emprendedor del año por diferentes instituciones, tanto en el país como fuera de México. Y esto de que México esté en el top 10 de los países digitales, pues pareciera ser una muy buena noticia, ¿no? Y hay algunas cosas que se están avanzando, creo que bastante bien
como país y como sociedad. Pero desde tu perspectiva, Manuel, y tú que estás fuera de México con el éxito de tus compañías, ¿tú qué crees que debería de hacerse en México para acelerar esta parte que comenta Constanza, ¿no? A mí me preocupa mucho la parte de la gente, ¿no? Esto se puede ver como una amenaza o una oportunidad. Entonces, si tienes mucha gente joven, México también creo que ocupa un lugar muy importante en la parte de estar generando ingenieros, gente que se está graduando. ¿Cómo nos subimos a ese tren y lo podemos acelerar desde tu perspectiva? Creo que la manera de subirse a ese tren, y yo en lo personal creo que México ya se subió al tren, tal vez no de lleno, pero lo que sí he notado, inclusive en esta nueva compañía que se llama Coyo Partners, tenemos el proyecto cultivo de agrosilvicultura, tenemos casi el 40, si no acercándose al 50% de mexicanos y mexicanas que están trabajando en el proyecto. Por lo que acabas de decir, porque México genera considerablemente un número comparativo, por ejemplo, a Alemania, muy grande de ingenieros y de científicos. Y la calidad de estos es muy buena. Y entonces, ese es un lado de la moneda desde mi perspectiva. No sirve de nada generar muchos ingenieros o científicos si no existe la contraparte, que son empresas, academia, que los reciba para hacer uso de sus capacidades. Y ahí es en donde creo que entra el lado de inversión. Por supuesto que debería de entrar inversión pública, pero yo estoy más concentrado en el área privada y por eso te voy a hablar de esa. Ajá, sí. Todo el lado de inversión privada, tanto de inversionistas ángeles como venture capital, está creciendo en México. Cada vez hay más fondos mexicanos que tienen la capacidad y el tamaño de un fondo de Silicon Valley o europeo. Y lo que tiene que empezar a pasar, esto sí no está pasando creo que al paso que se requiere, que estos fondos empiecen a invertir en propuestas más arriesgadas. Y estas propuestas más arriesgadas de entrada son aquellas que están basadas en ciencia y tecnología y que tienen algoritmos. Entonces, algo que pasa mucho en México es que los fondos de inversión están esperando invertir hasta que una empresa genere ingresos. Y ahí es en donde se nos van muchas de las oportunidades, ¿no? Y si vas a Silicon Valley, si vas a Europa, los chinos invierten por la propuesta, por el potencial mercado que estas compañías que tienen un fundamento en inteligencia artificial puede alcanzar. Entonces, creo que vamos bastante bien del lado de la moneda de la gente que se está capacitando para tener un impacto en esta industria en general, pero nos falta el lado de inversión. Hay algunos fondos que están tratando de liderar eso, pero necesitamos que más se suban a esa ola. Ok, dirías que la parte, digamos, del riesgo, ¿no? Correcto. Tenemos aversión a riesgo en general. Apostarle más a empresas mexicanas, aumentar este nivel de riesgo. Y yo creo que también leo un poco en lo que comentas, ser un poco visionario, ¿no? Tratar de encontrar en México cuáles son esas áreas de oportunidad donde sin lugar a duda podemos sacarle provecho a esta tecnología y pues ahí meterle los recursos para que se pueda generar esto de manera correcta, ¿no? Exacto. Sí, o sea, nada más rápido en ese pedazo, o sea, México sabe muchísimo de la agroindustria. Tenemos ingenieros que pueden tener un impacto en la agroindustria. Tenemos mucho capital en la agroindustria en México y de ahí a que esa es la nueva compañía que estoy estableciendo. Muy bien, muy interesante. Bueno, me gustaría dar paso a la tercera pregunta. La pregunta dice, en tu empresa y tu entorno, ¿cuáles dirías que son los principales inhibidores para aprovechar la inteligencia artificial, ¿no? Y tenemos ahí 4 posibles respuestas, si nos pueden ayudar con su participación. Y mientras tanto, me gustaría regresar contigo, Ricardo. Ya vimos estas 2 posturas de lo que se tiene que hacer con la regulación, la parte de salud que es muy interesante, agroindustria, startups e inversiones, pero un poquito hablando de tecnología, ¿qué riesgos ves asociados a toda esta evolución que sin lugar a duda va a tener lugar a cabo? Y sobre todo el tema de la seguridad, ¿no? También en temas digitales, informáticos, la seguridad siempre es uno de los primeros temas que aparece a cuidar, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, gracias. Sí, y un poco reforzando algunos de los conceptos y mensajes que ya mencionaron tanto Constanza como Manuel, ¿no? A nivel, o sea, la seguridad es fundamental en
en esta jornada que está avanzando el mundo en la inteligencia artificial. Y, digamos, por un lado, las compañías pues, deben de instalar esos mecanismos de responsabilidad para prevenir el mal uso, ¿no?, de la tecnología. ¿Cómo? Bueno, pues que los proyectos sean transparentes, ¿no?, que los puedan realmente ver todos sus detalles, ¿no?, que tengan siempre, por ahí lo mencionaba Manuel, ¿no?, supervisión humana, ¿no?, que estén realmente paso a paso llevados por una supervisión humana. Y perdón que te interrumpa. Sí. Y hablando, por ejemplo, de Deep Learning, hemos estado aquí nosotros estudiando y leyendo. ¿Qué tanto esto es realidad, no? Vemos por ahí de repente publicaciones de que un algoritmo empieza a generar imágenes. Hay un experimento que se llama Deep Dreaming y hace cosas que pues, parece que a nadie se le habían ocurrido, ¿no? O estas cuestiones de la compañía que le ganó a los jugadores de Go en Corea, haciendo jugadas que ni siquiera al campeón del mundo humano se le habían ocurrido. Pareciera que ahí hay cosas que los algoritmos hacen que son muy difíciles para los humanos de entender. ¿Es cierto eso de que hay estas partes oscuras en el algoritmo que no se pueden explicar? ¿O desde tu perspectiva más técnica, sí se puede y se debiera transparentar todo lo que hace un algoritmo? Se debería transparentar, debería siempre de ser algoritmos seguros y confiables. Y creo que hasta ahora la disciplina que se establece y que se empuja es, si tú estás viendo algo que no estás entendiendo, ¿no?, entonces no avances por ahí, ¿no? Y comparte, ¿no?, o da señal de esos potenciales riesgos. ¿Sí? Así como lo mencionabas del juego de Go, también en el ajedrez, ¿no? Una máquina en 4 horas ya puede o ha podido aprender lo que en el ajedrez lo que la humanidad ha aprendido en 1500 años. Una máquina por sí sola, entrenándola, es capaz de, pues ya hoy en día, hacer lo que Deep Blue peleaba con Kasparov hace años, en el 96, pues hoy en día pues es muy, muy complicado ganarle a una máquina así. Entonces, si te entiendo bien, sí hay una parte en los algoritmos que puede ser muy compleja de entender y explicar, y tu recomendación sería tal vez no tratar de meternos en esas partes que no se pueden explicar y irnos por las que sí se pueden entender, ¿no? Porque ahorita que decías lo de Go en comparación con el ajedrez, hay un documental incluso de cómo se llevó a cabo todo este evento allá en Corea, y de repente el equipo de AlphaGo dice, oye, simplemente le hicimos ajustes a la red neuronal y no sabemos qué hizo, y hizo unas jugadas extraordinarias y le ganó. Y pareciera uno que ve el documental que pues ni estos cuates entienden qué está pasando, ¿no? Entonces, sí hay un riesgo ahí en tu perspectiva, ¿no? Sí, por eso las recomendaciones, como lo mencionaba, es que sean transparentes, que siempre tengan supervisión humana, que sean algoritmos seguros y confiables, y que estén sujetos a leyes de privacidad y de protección de datos. Claro, eso es también muy importante. Ok. Bueno, me gustaría pasar a las respuestas de la pregunta: en tu empresa y tu entorno, ¿cuáles dirías que son los principales inhibidores para aprovechar la inteligencia artificial? Y la opción que tiene más respuestas es, con 47%, existen intentos tímidos de implementación, pero aún no hay resultados concretos, por lo que no se ven inversiones en el corto plazo. Seguida de la inversión en tecnología en mi sector es baja, por lo que no estamos aún preparados para una implementación de este tipo. La siguiente, los líderes del sector no están implementando estas soluciones, por lo tanto, el resto de los jugadores tampoco lo hace. La cuarta es, no existe un campo particular donde la inteligencia artificial aporte beneficios a corto o mediano plazo. Y el último, somos un sector sumamente regulado, es difícil implementar una tecnología de este tipo. Bueno, el tema de la regulación son cosas que por supuesto tienen que evolucionar, y me llama la atención esta parte de que no, en algunas industrias o algunas personas, algunos líderes, tienen dudas o no entienden de dónde están los beneficios. Igual desde tu perspectiva, del lado de Intel, un fabricante de chips y todo lo que están desarrollando como tecnología, ¿cómo se pueden bajar estos beneficios? Nuestra audiencia mayoritariamente pues, es gente que trabaja en empresas, ¿no? Lo vimos en la encuesta de la primera pregunta, mayoritariamente están en TI, están en el sector financiero, están en retail, algo por ahí de salud, de educación.
estas personas que están en esos trabajos, en esas empresas, ¿cómo pueden jalar información de dónde están esos beneficios? Bien. Hablemos, digamos, a grandes rasgos de 5 beneficios que puede traer la inteligencia artificial y creo que aplica muy bien a estas industrias de la audiencia. Número 1, en procesos repetitivos, ¿no? La inteligencia artificial es buenísima porque nos permite poder automatizar mucho más fácil. Entonces, tienes una línea de ensamble en la cual puedes automatizar, estar viendo la calidad, ¿no? Número 2, entonces automatizas, lo cual es, ya en sí es un beneficio. Número 2, lo haces más rápido y más preciso, esa, digamos, esa calidad o esa línea de producción. Al hacerlo más rápido y más preciso, pues tienes mayor productividad, ¿no? Como número 3, o sea, que es la productividad. Número 4, al estar aplicando innovación en tus procesos, pues estás siendo más competitivo también en el mercado. Y número 5, puedes personalizar la atención. ¿Sí? Por ejemplo, pues en un chatbox, ¿no? Cuando te entras con tu login, a pedir soporte, y el chatbot ya puede saber quién eres, tu historial, qué tipo de problemas has tenido y te puede personalizar y llegar a concretar mucho más rápido una atención hacia ti. Entonces, beneficios en general, ¿no? 5 grandes beneficios que pueden la mayoría de las industrias, las verticales, obtener de la inteligencia artificial. Ahorita que dices automatización y pusiste muchos ejemplos de la industria, tal vez manufacturera, creo que también el sector financiero, que es uno muy importante aquí con nuestra audiencia, hay labores que típicamente se han relegado a los seres humanos y que tal vez tienen mucho que ver con la regulación. Por ejemplo, ahorita estoy pensando en los bancos, ¿no? Vas a hacer un trámite y una persona te pide tu credencial del INE y pues físicamente ve el plástico y pues, te ve la cara y ve la foto y lee el nombre. Y eso yo lo digo de broma que es pues, como al ojímetro, ¿no? Estás viendo ahí a la percepción de una persona. Cuando en realidad, esto que decía Constanza de, pues México está en el top 10, somos el D9 como economía digital, tenemos datos abiertos en México, tenemos APIs, está el RENAPO muy automatizado. Y esas partes podrías tú ingresar los datos desde una aplicación móvil y pues con tu número de INE se podría ir a validar con una API a RENAPO. Y eso creo yo que es mucho más eficiente por todos los atributos que señalaste, ¿no? Es más rápido, tiene menos más costo, precisión. tiene mayor precisión, le va a dar una ventaja, en este caso, al cliente, al usuario, para hacer ese tipo de cosas. Y creo que toca un poco todos estos temas que se abordaron, ¿no? De que a lo mejor me siento muy regulado, pues deberíamos de empujar los diferentes actores de la sociedad y de las industrias, pues para que estas cosas vayan evolucionando, ¿no? Definitivamente. Muy bien. Constanza, la pregunta similar, ¿dónde están los beneficios? Ricardo ya nos platica para las empresas, ¿no? De los sectores que están aquí en nuestra audiencia. ¿Tú qué beneficios tangibles ves más hacia el lado de la sociedad y particularmente en México con tu experiencia? Los beneficios que podemos ver es el potencial de cambio y de transformación que podría tener la inteligencia artificial en el sector público. La pregunta no nada más se vuelve cuál es el papel del gobierno en, por ejemplo, ayudar a crear los cimientos en un plan nacional o regulaciones o protocolos, sino también cómo el gobierno per se utiliza la inteligencia artificial para crear políticas públicas que son más eficientes, que son mucho más precisas, que tienen una asignación y una distribución de recursos mucho más personalizadas, si de alguna forma se podría decir. Estamos viendo cómo varios ya países de Latinoamérica están utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, para poder tener los riesgos de deserción escolar, por ejemplo, o los riesgos de embarazo juvenil. ¿Qué pasa cuando el gobierno empieza a tener herramientas que le dan mucho más poder en la toma de decisiones, en la asignación de recursos? ¿Cómo podemos asegurar que hay un tema de aprovechamiento por todas las industrias y sabiendo que el gobierno es un ente que más debería o está interesado en temas sociales, cómo puede aprovechar esta tecnología? Y también ahí toco el tema de la importancia que tanto tú como Ricardo mencionaron de los datos. Hay un riesgo muy grande que es tener el sesgo, ¿no?, de los algoritmos. Si no fortalecemos y tener una economía de datos
no nada más aprovechando los cimientos que ya tiene México en temas de datos abiertos por parte del gobierno, sino que encontremos mecanismos para poder compartir datos entre gobierno y la industria a través de data trusts, por ejemplo, que ya Inglaterra o Canadá están tratando de descubrir cuál es el mejor mecanismo para que se puedan compartir los datos de la forma más segura, respetando todos los temas de privacidad, pero que sí sea un motor de esta revolución de inteligencia artificial. Porque donde tengamos datos que estén incompletos, no representativos y que no nos funcionen para entrenar la inteligencia artificial de forma efectiva, vamos a tener sistemas que estén tomando decisiones o que nos estén ayudando a tomar decisiones que no necesariamente tengan toda la información y por ende presenten sesgos históricos. El potencial es enorme, pero sí tenemos que realmente fortalecer en que los datos que utilicemos para esta nueva transformación estén los más completos posibles. Ok, muy bien, totalmente de acuerdo. Este tema del sesgo es súper interesante, ¿no? Así somos los seres humanos y siempre nos hemos comportado de esa manera. Al no tener en tiempos previos toda esta información y esta capacidad de procesarlo, pues nos podíamos mover sin mayor tema, ¿no? Ahora que traes estos grandes volúmenes y la inteligencia artificial los potencia tan fuerte, pues se marcan muchísimo las diferencias y creo que esto abre también, como decías hace rato, una oportunidad enorme para nuevas posiciones de trabajo de cosas que tal vez hoy no existen y van a ser temas muy relevantes para la sociedad y para el gobierno, ¿no? Me parece muy, muy, muy bien. Manuel, tú como empresario y esto que estás haciendo, perdón que insista con el campo, pero estoy de acuerdo contigo, me parece que en México es muy relevante. ¿Nos podrías mencionar un poco más a detalle ejemplos concretos en México donde ya tengas puesta esta parte de inteligencia artificial y si de alguna manera ya está habiendo repercusiones positivas hacia la sociedad? Claro, bueno, uno de los proyectos que más nos gustan y que tenemos en México es en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, en Michoacán. Y estamos trabajando con una fundación que lleva 20 años trabajando con las comunidades y con los ejidatarios de la región, que se llama Alternare. Lo que estamos haciendo con ellos y con la comunidad con la que ellos trabajan es ayudarles a través de algoritmos de aprovechamiento de tierras, por supuesto basados en inteligencia artificial, cómo aprovechar esas tierras básicamente evitando los sesgos que mencionaba Constanza. Para nosotros esos sesgos pueden ser de conocimiento, pero sobre todo para asegurarnos de que esos proyectos tengan un impacto ambiental y social positivo y que por supuesto además sean rentables. Entonces, por ejemplo, la zona de amortiguamiento de la reserva son alrededor de 45,000 a 46,000 hectáreas, en las que ya hay proyectos productivos, por ejemplo, de zarzamora. Pero una de las cosas que el algoritmo empieza a arrojar es que igual ya hay otras actividades productivas que tienen que ver, por ejemplo, con el lado energético, como parques solares o como centros de almacenamiento de energía, también conocido como microgrid energy storage. Y estos nuevos proyectos productivos son productos que un campesino jamás hubiera pensado en su área por los sesgos históricos probablemente que ya tenía. Ahora, es una parte, ese es solo el inicio de lo que la inteligencia artificial empieza a hacer, pero después lo que hace nuestra plataforma es, por ejemplo, en la parte de agrosilvicultura, es decir, qué áreas serían las más relevantes para reforestar o aforestar y después darle seguimiento a todo eso para seguir amplificando el impacto ambiental y social que puede tener cada uno de esos proyectos. Entonces, de manera muy instantánea, se amplifica algo que esta fundación ya estaba haciendo, pero la hace más escalable. Esperamos que tenga un mayor impacto. No te puedo dar métricas hasta ahora porque la compañía es joven, tenemos 8 meses, pero espero poder darles más datos en unos meses. Ok, muy bien. Y Ricardo, en la parte otra vez de tecnología, ¿tú qué ejemplos nos puedes dar en México que se estén haciendo institutos de investigación o algunas empresas que entiendo también Intel de repente tiene contacto con startups que estén desarrollando estas tecnologías? Bien, te doy un ejemplo México y otro ejemplo que me gusta mucho es del sector salud, considerando también la audiencia. Por ejemplo, en México trabajamos con una empresa integradora para hacer robots de servicio.
Ok. Es algo que nosotros nos encanta este tipo de proyectos, creemos que tiene mucho potencial, ¿no? ¿Qué son estos robots de servicio? Pues son prácticamente, imagínate andar en una expo, ¿no? Ajá. Y están estos robotcitos, ¿no? Que te pueden ayudar a asesorar a, oye, ¿dónde está la sala A? ¿Dónde está la sala B? ¿No? O también en los eventos que son privados y que tú requieres mayor información de ciertas cosas, pero en lugar de que tengas a alguien que captura tus datos, puedes tener esa interacción con este tipo de robots, ¿no? Okay. ¿Y son robots físicos? Físicos, Okay, físicamente un robot que ande ahí en la sala, ¿no? Okay. Se desplaza. Se desplaza, tiene inteligencia artificial para, bueno, reconocer objetos, ¿no? No topar con la gente, ni con las paredes, ni caerse en las escaleras, ¿no? Y también, bueno, pues el reconocimiento de voz, ¿no? Para poder escuchar lo que el usuario le está diciendo y poder capturar esa información. Entonces, ese tipo de proyectos, ¿no? Para este tipo de robots, creemos que... Y en ese sentido, ¿hay empresas aquí en México que lo Eso están lo estamos haciendo con una empresa mexicana que está okay. haciendo este prototipo de robot para, pues, después tener todo este tipo de robots de servicio para muchos tipos de verticales, ¿no? Ok. Bueno, pues digamos, ese ejemplo y me guardo porque ya me están diciendo que okay. acabó el tiempo sí, para algún otro. Tenemos que ir cerrando. Constanza, igual en la parte se requiere un cambio cultural evidente y también en las empresas. Ahorita veíamos en las respuestas de la audiencia que no todas ellas están tan adelantadas como nosotros pensaríamos con todo esto que está pasando a una gran velocidad. ¿Qué crees tú que se requiere cambiar más en esta parte cultural, sobre todo con las empresas, ¿no? Esto que decía Manuel de que haya más inversionistas que estén dispuestos a correr riesgos y qué pasa con el empresario, ¿no? ¿Cómo adopta esta tecnología? Por supuesto, creo que el cambio cultural es entender también que la inteligencia artificial llegó para quedarse y transformar todos los sectores. Un líder o un tomador de decisión de cualquier industria o desde una empresa hasta el gobierno que no entendamos las complejidades, digamos, y el potencial de impacto que tiene la inteligencia artificial, va a ser una empresa que no va a ser competitiva en el muy corto plazo. Y no nada más estamos hablando de empresas no competitivas, sino también a nivel personal. Si no somos personas que estamos de alguna forma enteradas del impacto que va a tener esta tecnología, más allá de lo técnico, sino también en los temas sociales, nos vamos a quedar atrás. Y este tema de la brecha de desigualdad, digamos, en temas de conocimiento, oportunidades y los beneficios distribuidos de la inteligencia artificial, es lo que estamos poniendo a riesgo si no tenemos un sistema de poder acercar el conocimiento, como por ejemplo en esta plataforma o en este webinar que estamos teniendo hoy, a personas de todos los sectores. La pregunta, ¿cómo democratizamos el conocimiento de la inteligencia artificial? Que vayamos más allá de lo técnico y le hablemos a gente no técnica para que entendamos las implicaciones. Y cómo los que ya estamos en este sector de inteligencia artificial empezamos a poder hablar del tema de una forma tan sencilla que todo mundo puede entender y todo mundo puede empezar a aprovechar y todo mundo puede empezar a ver cuáles son también los riesgos como sociedad si no podemos fortalecer tanto la adopción ética de la inteligencia artificial en la industria, en el gobierno, en todos los sectores, sino también en la promoción de que esta agenda sirva para temas de derechos humanos y desarrollo social. Sí, totalmente de acuerdo. Seguramente conoces el programa que lanzó el gobierno de Finlandia, que se llama Elements of AI, y es un curso de la Universidad de Helsinki, de Reactor. Aquí incluso lo tomamos varias personas en Kio Networks, y es súper interesante, ¿no? Porque es un tema no técnico, como tú dices, de interés general para saber de qué va la inteligencia artificial, qué cosas son reales en este momento que está sucediendo en el mundo, potencialmente qué se puede hacer, y yo coincido contigo, ¿no? Este cambio cultural es fundamental, que primero se le dé educación a la gente, ¿no? Se bajen todos estos programas, esta información, para que todo el mundo entienda de qué se esté hablando y los hagamos conscientes de la importancia que tiene, y cuando se requiera su participación para tomar decisiones con políticas públicas o cualquier otro tema dentro de una empresa, pues lo puedan hacer de una manera mucho más informada, ¿no? Muchas gracias. Me gustaría pasar a la última pregunta a la audiencia, y es un poco el resumen de lo que hemos estado hablando, ¿no? Saber, en su opinión, qué es la inteligencia artificial, resultado de todo esto que hemos estado platicando, ¿no? Si es algo muy técnico, si es algo que va a tener una gran afectación en la vida del ser humano, o si es otra de las tecnologías como olas que han venido sucediendo en los últimos 20, 30 años,
y después va a pasar de moda, o va a tener un gran impacto como lo menciona Constanza, ¿no? Entonces les ponemos ahí la pregunta para que nos ayuden con su participación. Y me gustaría, Manuel, tú que estás fuera de México como empresario y como innovador, ¿cómo ves México? ¿Cómo ves el país? ¿Cómo nos ves a las empresas, al gobierno, a la academia, diferentes organizaciones civiles con el tema de la inteligencia artificial? Y si tuvieras alguna recomendación de qué cosas debemos de hacer más proactivamente para estar enterado y tomar decisiones con el tema. Bueno, por ejemplo, en decidir en qué país íbamos a empezar nuestras actividades a nivel comercial, México fue una decisión fácil, no porque soy mexicano, sino porque, por ejemplo, hay muchos datos abiertos. Los gobiernos que han pasado por México han hecho una buena labor desde mi perspectiva, en el sentido de que se ha dado un impulso a la apertura de datos que antes estaban cerrados. Y entonces podemos acceder, por ejemplo, a INEGI, Zagarpa y otras instituciones y ver todos los datos que tienen relacionados, en mi caso, al campo. Y justo con eso poder dotar de muchos datos valiosos, incluido imágenes satelitales, a nuestros algoritmos. Por otro lado, lo que comentábamos de académicos e ingenieros o ingenieras, es bastante grande y conocen el campo mexicano y toda esta industria para poder complementar no solo el aspecto intrínseco de la inteligencia artificial como desarrolladores, pero también cómo aplicar esa tecnología al sector que nos importa. ¿Por qué creo que está pasando esto? Porque las universidades están empezando, al menos desde el lado de las universidades privadas, a traer a mexicanos y mexicanas que se han ido a estudiar doctorados súper avanzados en el extranjero o a fomentarlos desde dentro de México y están generando mucha tecnología. Y ahí va mi recomendación a México y en general a cómo acelerar esto en México. Y tiene que ver con la transferencia de tecnología. Hay mucha propiedad intelectual que se está generando en las universidades mexicanas, públicas y privadas, que se queda literal en repisa, porque no hay mecanismos rápidos para poder comercializarla. Y entonces estoy empezando a trabajar con algunas universidades en cómo acelerar estos mecanismos de transferencia de tecnología, porque no hay que reinventar el hilo negro aquí, ¿no? Entonces, le recomiendo a la gente meterse a las páginas de transferencia de tecnología de las universidades mexicanas y que vean los tesoros que hay ahí y que están listos para ser comercializados. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, si quieren damos paso a las respuestas de la última pregunta de la encuesta. El 84% de la audiencia nos dice que es un gran avance el que nos permitirá alcanzar mayores niveles de creatividad, todo el uso de la inteligencia artificial. En segundo lugar, con un 11%, nos hace valorar la imaginación, pero es únicamente un avance en cuanto a aprovechamiento de la información. La tercera representa la mayor amenaza a la sociedad tal y como la conocemos, con un 4%, y solo con un 1% es solo la siguiente tendencia de la industria de tecnologías de la información y las comunicaciones y pasará de moda rápidamente, ¿no? Claramente la mayor parte de la audiencia piensa que es un gran avance y nos va a dar muchos beneficios en casi todas las industrias, ¿no? Bueno, pues si les parece, me gustaría pasar a las preguntas de nuestra audiencia. Tenemos aquí bastantes, hay una gran participación, muchas muy interesantes. Voy a empezar con una que mucha gente se pregunta. Esta noticia que por ahí se publicó de Google y Facebook, que estaban experimentando con máquinas y estos algoritmos seguramente de Deep Learning, y que las máquinas empezaron a hablar entre sí y que tuvieron que parar estos experimentos. ¿Quieres comentarnos algo tú, Ricardo, a ese respecto? Sí, es un tema que es público, hay mucha información en la red donde, así como lo comentábamos, ¿no? Parte de las empresas están compartiendo lo que están viendo, ¿no? En sus esfuerzos de inteligencia artificial y uno de los ejemplos es de Google, de Facebook, donde pues empezaban a interactuar los algoritmos, ¿no? Y a llevarlo a un lenguaje donde ya el desarrollador no lo estaba entendiendo. Y ante eso dice, bueno, yo me aseguro que
Primero que sean algoritmos seguros y confiables Okay. antes de avanzar, ¿no? No es que haya sido nada oculto, que estuviera haciendo las máquinas que no quisieran que los investigadores o los científicos vieran, simplemente es, si no lo entiendes, ¿no? Mejor lo paras. Y después... Que es la parte de la seguridad que nos exacto, comentabas, ¿no? la parte La de ética. la privacidad y de seguridad. Muy bien. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo mitigaría o reduciría la inteligencia artificial el cambio climático y si esto es posible? No sé, tal vez tú, Manuel, quisieras responderla. Sí, feliz de contestar esa. Sí, Sí, yo mero. creo que sí, totalmente. Por ejemplo, lo que comentaba de reforestación, con la inteligencia artificial nosotros estamos viendo cuáles son las regiones en las que más impacto podríamos tener, por ejemplo, con reforestación, dado que con reforestación puedes tener mayor captura de CO2, puedes aumentar, por ejemplo, la cantidad de agua en una cuenca y así al mismo tiempo pensar en proyectos productivos que tal vez no tengan que ver con reforestación, pero que complementen al ecosistema sin dañarlo. Entonces, la inteligencia artificial de lleno puede, y estos son solo algunos ejemplos que estoy dando, hay otras compañías que están trabajando en cuestiones de zonas de manglares y cómo restaurarlos por completo usando diferentes materiales diseñados con inteligencia artificial. Ok, muy bien. Estoy aquí seleccionando otras preguntas. A ver, tenemos una de Alejandro Ramírez y me parece que a lo mejor aquí Constanza nos puede ayudar. ¿Habrá un momento en que se pueda confiar en la inteligencia artificial para reemplazar la toma de decisiones en sistemas donde depende la vida humana? Nosotros creemos que también es importante diferenciar, ¿no? Estamos aquí hablando de inteligencia artificial estrecha, ¿no? No la general, en donde también es importante, porque siempre que hablamos de inteligencia artificial, el público en general, y nos pasó en la encuesta, que lo que tú piensas es en el robot que va a tomar todas las decisiones ya por la humanidad, ¿no? Y que ya no vamos a ser de alguna forma como personas agentes de nuestros propios cambios o de nuestra propia vida. Ese tema de inteligencia artificial general, de hecho hay muchísimos científicos que dicen que no va a pasar. Hay muchos científicos que dicen que quizás sí, pero que estamos a mucho tiempo de esto. Entonces, nosotros como lo vemos es que definitivamente se van a empezar a automatizar más y más decisiones. Eso es sin duda alguna. La pregunta se vuelve, como lo hemos discutido en este foro, es cómo podemos asegurar que hay los protocolos de ética necesarios, una legislación que de alguna forma fomenta la transparencia y la explicabilidad algorítmica, especialmente cuando los algoritmos están empezando a tomar decisiones definitivamente muy importantes para la vida. Estamos viendo en Estados Unidos los retos que han habido con los algoritmos en el tema de sistemas judiciales, en donde son algoritmos que están ayudando a definir si una persona se va a la cárcel o no se va a la cárcel, por ejemplo. Estamos viendo cómo ya algoritmos están decidiendo qué persona tiene una cama en un hospital público. Y más algoritmos van a empezar a ayudar a tomar decisiones y tenemos que asegurar que que siempre va a haber un humano al final tomando una decisión. Y dos, que tenemos los protocolos de ética y las regulaciones que nos garanticen que estas decisiones, son explicables. Dos, un tema de responsabilidad legal. ¿Quién es responsable ante la toma de decisión que se hizo? Y tres, que podemos asegurar que todo el tema de privacidad esté en el centro de la ecuación. Entonces, nos toca ahorita en México poder en el siguiente año, porque no nos podemos esperar más, tener estos protocolos de ética para poder asegurar que esta automatización, el impacto de la vida sea para bien y no necesariamente que pongamos en riesgo derechos humanos. Ok, muy bien. De acuerdo y muy interesante. Y gracias por responder la pregunta. Bueno, pues como siempre pasa con estos webinars y con estos temas, podríamos estar aquí hablando horas, pero se nos agota el tiempo, ¿no? Quisiera yo comenzar a cerrar y pedirles a cada uno de ustedes una breve conclusión de todo lo que hemos estado charlando. Si quieres, comenzamos contigo, Ricardo. Si quieres darnos tu conclusión y perspectiva de lo que platicamos el día de hoy aquí. Claro que sí. Bueno, agradecerles el tiempo a todos. Sin duda, la inteligencia artificial está en etapas tempranas, ¿no? Sin embargo, ya estamos viendo beneficios palpables. Sigamos explorando hacia ese camino, ¿no?
creo, y creo que se mencionó aquí ya hace rato, que es importante ese Plan Nacional de Inteligencia Artificial para México, para seguir siendo competitivo en sectores estratégicos que tenemos en el país. Intel seguirá impulsando la inteligencia artificial y la promesa de la inteligencia artificial en las diferentes verticales. Okay. Y bueno, la inteligencia artificial al final del día creo que nos puede traer nuevos descubrimientos para afrontar los retos que seguramente sigamos teniendo como humanidad. Muy bien, muchas gracias. Yo siempre digo que vivimos en una época extraordinaria y tenemos el gran privilegio de ver toda esta tecnología, todos estos cambios tan sorprendentes que literalmente vemos todos los días en lo que hacemos, ¿no? Constanza, si quisieras darnos tus conclusiones. Claro, creo que en una frase, yo diría que no hay duda que la inteligencia artificial va a traer más desarrollo y más prosperidad. La pregunta es si esa prosperidad va a ser para todos, o para qué países, o para qué sectores, o para qué clases. La pregunta se vuelve cómo podemos asegurar en México que tenemos los suficientes cimientos y la suficiente resiliencia para poder asegurar que nos vamos a llevar la inteligencia artificial al que el impacto sea distribuido y que el impacto sea justo. Y para eso necesitamos, como dice Ricardo, un plan nacional. Necesitamos protocolos de ética y certificaciones, tanto para la industria como para el uso del gobierno y todos los sectores. Y necesitamos una agenda definitivamente de legislación que pueda ayudar no nada más al tema de desplazamiento laboral, sino también a ayudar a mitigar todos los riesgos que presenta esta tecnología con tanto impacto. Sí, totalmente de acuerdo. Y muchas gracias nuevamente, Constanza, por tu participación y por todo lo que nos compartes de tu experiencia. Manuel, ¿quisieras darnos tus conclusiones para el cierre del webinar? Con gusto. Creo que en México, como lo hemos estado comentando, existe todo lo necesario, todos los ingredientes para que aprovechemos muy bien y que nos apalanquemos de todas las partes que mencionamos, talento, aplicaciones y dinero para ser líderes en esto, y lo único que sugiero es que nos atrevamos. Así que por lo mismo siempre estoy en búsqueda de talento y o de inversionistas, y a todos esos 559 o más participantes que están aquí los invito a que me contacten a través de la página o Twitter o LinkedIn para seguir la plática. Claro que sí, muchísimas gracias y gracias por esa invitación para la audiencia. Pues no me queda nada más que agradecerles. Constanza, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada, que estás fuera de México. Lo mismo tú, Manuel. De verdad, te agradecemos mucho el tiempo y el entusiasmo y la energía que le pones a este evento. Y por supuesto, Ricardo, muchísimas gracias también a ti por tu participación. Para nuestra audiencia, me gustaría recordarles que van a recibir un correo en unos cuantos minutos más. Como parte de este webinar, les hemos preparado un white paper y una infografía con parte de esta información que estuvimos aquí discutiendo de qué es la inteligencia artificial, cuáles son sus pros, sus contras, las industrias que toca, en dónde está el día de hoy, cuáles son las perspectivas a futuro. Y también recordarles a toda esta gran audiencia, son más de 560 personas que están aquí amablemente escuchándonos, que el próximo 16 de mayo a las 6 de la tarde en el Foro Corona, aquí en el Hipódromo de las Américas en la Ciudad de México, se va a llevar a cabo nuestro evento de Versus by Kio Networks, con el tema precisamente de la inteligencia artificial. Vienen dos super speakers de talla internacional. Viene Nick Bostrom, un filósofo matemático, doctor en inteligencia artificial, para toda esta parte ética, mucho el tema de Constanza. Y por el otro lado viene Sebastian Thrun, que es un ingeniero alemán de Stanford, con una trayectoria impresionante, ganador del premio DARPA Challenge con vehículos autónomos, y ahora está haciendo un autovolador y todo el enfoque pragmático. Y como siempre, con estos eventos buscamos darle a todos nuestros amigos, clientes y toda la gente que atienda el evento las dos posturas de esta tecnología para tomar las mejores decisiones y contribuir con un granito de arena en todo este tema que hablamos aquí en México, la sociedad, Latinoamérica, toda la región, para que la gente se vaya enterando de qué son estas tecnologías. Pues muchísimas gracias nuevamente y sin más, por el momento nos despedimos. Gracias.